Vamos a hablar ahora un poco sobre la combinación de contactor con relevo térmico, comúnmente usado en la protección de motores eléctricos. El relevo térmico estaría protegiendo a la sobrecarga, al motor, y para el cortocircuito se le adicionan fusibles antes del contactor. Pero vamos a charlar un poco, como estamos hablando de contactores, de esta combinación clásica que tenemos de contactores con relevo térmico. Siguiendo con lo que habíamos comentado ya en términos generales de los contactores, puntualmente de el conexionado de la bobina de los contactores, habíamos visto que el contactor tenía los dos extremos de bobina, el A1 y el A2, en la parte de los bornes de entrada, o sea, el 1, el 3 y el 5, y que el borne A2 de la bobina se repetía del otro lado. Y habíamos comentado que se utilizaba comúnmente cuando iba asociado con un relevo térmico. No necesariamente, uno puede usarlo también porque el cable canal o el cableado que estaban realizando ustedes viene por abajo y se conecta por abajo y está bien y se usa, es lo mismo que el otro contacto A2. Habitualmente su función principal es cuando lo asociamos con los relevos térmicos. Bien, acá tenemos una combinación de contactor con relevo térmico. Prosiguiendo con lo que estábamos diciendo recién, está el cableado de la bobina utilizando el A2 en la configuración normal para un relevo térmico. El A1 está conectado, la bobina está conectada acá. El A2 de este lado no está conectado. ¿Por qué? Porque se conecta el A2 de acá que va al contacto al NC, de la bobina del relevo térmico. Es decir que energizo la bobina en la medida que el relevo térmico no vea ninguna sobrecorriente ni ninguna falla, va a seguir la bobina pegada en la medida que yo le mande la tensión a la bobina. Al momento de detectar una sobrecarga o un desequilibrio, este contacto se abre, entonces se interrumpe la tensión en este tramo, en este cable, del A2 del otro lado, con la salida del NC que tiene el relevo térmico. Esto es para ver el ejemplo de el relevo del A2 que está del otro lado. Bueno, ahora hablando en términos generales sobre el relevo térmico. El relevo térmico es un elemento, como ya lo dijimos, que protege por sobrecarga. Es un elemento que no interrumpe la corriente, solo la ve pasar. De hecho, cuando uno ve la nomenclatura que tienen en el relevo térmico, los contactos, va a ver que están numerados como 2, 4 y 6, como si esto fuera un solo elemento y fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Esto es básicamente porque el relevo térmico no produce ningún corto. Desde los bornes de entrada hasta los bornes de salida hay una continuidad que no se interrumpe nunca. Lo único que hace el relevo térmico es ver la corriente que pasa por ahí, llegado el momento de detectar una corriente superior a la que está seteada en la regulación, después de un tiempo determinado, abre el NC y el corte lo hace el contactor, no el relevo térmico. El relevo térmico nunca abre corriente. Bien, esta protección
este relevo térmico, que va asociado a los contactores para los motores, protege a los motores, como dijimos, por sobrecarga, cuando vemos acá la regulación de la corriente de carga, por un desequilibrio, cuando ve que alguna de las fases difiere con respecto a las otras en un 30%, dispara el normal cerrado y abre la bobina del contactor. Es decir, lo protege para un desequilibrio de fase. Para una sobrecarga y nada más. El relevo térmico, esa sería su función principal. Para otro tipo de protección está para la sobrecarga, por ejemplo, para la sobrecarga, para el cortocircuito están los fusibles. Bien. Este relevo térmico no es de los más modernos. Trae un solo botón y sin posibilidad de cambio de configuración. ¿Qué quiere decir esto? Los relevos térmicos modernos, los comunes, traen dos botones, un azul como este y un rojo. El rojo es un botón que trae de prueba test, ¿tá? Es un botón de prueba. Uno lo aprieta y abre este contacto. Es decir, que si el contactor está pegado, cuando lo abre, aprieta el test, lo abre y lo desenergiza. Y lo suelta y vuelve a pegar, si estuviese pegado, ¿no es cierto? Es para prueba. El rojo es solo para prueba. Y trae, junto con ese rojo, uno azul que permite setearlo. Es decir, es un pulsador también, igual que el rojo, igual que este, pero uno lo puede trabar. Lo gira, lo aprieta, lo gira, y eso permite que si uno lo deja en reposición automática, que sería cuando uno lo traba en la posición de apretado, hace que el relevo térmico, cuando ve una sobrecarga o un desequilibrio de fase, abre este circuito, desenergiza la bobina. Cuando se enfrían los bimetálicos que tiene acá, que son los que detectan la sobrecarga o el desequilibrio, cuando se enfría y se vuelven a su posición normal, automáticamente se cierra nuevamente esto. Y si esto estaba energizado, vuelve a pegar el contactor. Y si no, bueno, habrá que volver a apretar el botón para que vuelva a funcionar la máquina o el motor que estamos comandando. Si uno no lo deja apretado, lo destraba y queda arriba, sería como este botón azul. Es decir, que ve la sobrecarga, abre el NC y queda en esa posición de abierto hasta que uno va y repone el auxiliar este. Lo repone y lo vuelve a cerrar, pero hasta que alguien no viene y no lo aprieta, el NC este queda abierto. Eso es cuando el botón está para arriba, expulsado, no está trabado abajo. Bien, otra característica que tienen este conjunto, y por eso estamos hablando de conjunto contactor relevo térmico, es porque los contactores tienen su línea de relevo térmico. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, siempre en general, traen algunos anclajes, algunos sistemas de anclaje mecánico entre el relevo y el contactor. Yo acá recién lo acabo de sacar, pero fíjense que este relevo térmico acá abajo trae un anclaje que permite que el relevo se monte y se trabe ahí y después uno lo conecte. Este anclaje está determinado en la ubicación y la determinación
para este conjunto de contactor y relevo térmico. Esto quiere decir que si yo cambio uno de los dos, existe la posibilidad de que el que yo elija no tenga este sistema de montaje y no lo pueda hacer. Por ejemplo, estos dos son ABB, tanto el relevo como el contactor, y se montan en esta unión. Si yo quisiera elegir otro, por ejemplo, esto es un contactor Schneider. No trae el anclaje esto. Yo lo podría poner, pero bueno, quedaría en el aire. No tendría ningún soporte abajo. Este, que es BAU, tampoco trae nada. Es decir, que tampoco no se puede montar. No se puede montar en condiciones normales y, digamos, que quede en una condición aceptable. Es decir, que el esfuerzo mecánico que uno pueda llegar a hacer acá, cuando conecta, cuando lo monta, cuando conecta los cables de salida, tenga un soporte que no sea solo el conexionado de los cables. Por ahí si uno lo fuerza, lo conecta y queda, pero digamos, cuando uno no lo va a conectar, todo el trabajo que uno hace en el montaje de fuerza sobre los tornillos quedan sobre estos contactos. Por eso es que traen este tipo de anclajes de montaje al montar.